me gustaría estar hablando hoy con vosotros sobre el poder de la palabra de la cruz. El poder de la palabra de la cruz. ¿Podéis repetir? El poder. Una vez más para memorizar. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vamos leer ese versículo. Y vamos en ahí 25 minutos máximo en la exposición de hoy. Vamos, que no tiene Biblia puede mirar toda. Hoy está tan fácil, ¿no? Ya estamos dejando de llevar la Biblia en la iglesia, hermano. Mira lo que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Para recordar un poquito, hermanos, el contexto en que Pablo habló estas palabras, Pablo escribió esta primera carta a los Corintios, ¿no? Que la iglesia estaba ahí bastante confundida, dividida, porque había algunos que se apegaban más a Pablo, otros se apegaban a Pedro, otros a Apolos y hasta a Cristo, ¿no? Y había muchas divisiones en la iglesia, y también los corintios valoraban mucho la sabiduría humana y los discursos elocuentes. Dice Pablo en el versículo 21 del mismo capítulo: porque los judíos piden señales y a los griegos buscan sabiduría. Y por estas y otras razones, el mensaje sencillo del evangelio era despreciado, porque para el mundo de entonces la idea de un Mesías, un Salvador morir en una cruz era una idea absurda, ¿no? Una idea absurda. En respuesta a esta idea de los corintios, Pablo, él afirma que el poder de Dios se manifiesta en lo que el mundo considera debilidad, o sea, la muerte de Cristo en la cruz. Pero esta idea, hermanos, de debilidad, esta idea de un Salvador, de un Mesías morir en una cruz, no solo era considerado inaceptable en los días de Pablo, como todavía continúa siendo en el mundo en que vivimos hoy. Es interesante que esta ceguera espiritual muchas veces no está solo en el mundo oscuro, que no conoce, que no tiene contacto con el evangelio, sino esos días estaba mirando un video y he visto una declaración máxima de ceguera espiritual por uno de los líderes más grandes considerado el cristianismo romano. El Papa Francisco en 2015 hizo una declaración diciendo que, ya refiriéndose a la muerte de Cristo en la cruz como la mayor derrota de Dios. Y cuando cuestionado por un adolescente sobre por qué la muerte de Cristo en la cruz, él dijo haber estudiado filosofía, teología, pero no tenía respuesta cómo un Dios podría dejar su hijo morir en una cruz. ¿Tú sabes por qué Dios entregó a su hijo en la cruz? Bueno, entonces sabemos mucho más que muchos líderes. Esto es una expresión máxima de ceguera espiritual, porque todos que tuvo contacto con el evangelio deben entender la razón, la causa por qué Dios entregó su hijo para morir por nosotros. Por tanto, ese mensaje todavía es considerado una vergüenza, y la cruz un símbolo de vergüenza, ¿no? Pero Dios lo convirtió, ese símbolo de vergüenza, en la máxima victoria y una manifestación de poder, ¿no? Entonces hoy no voy a estar hablando sobre
el poder de la cruz, sino sobre el poder de la palabra de la cruz, o el poder del mensaje de la cruz. Porque es muy peligroso confundir y pensar que la cruz tiene poder. Pero Pablo, es una cuestión de interpretación muy sutil acá. Es muy fácil confundir y valorar, pensar que Pablo está expresando el valor de la cruz. Pero Pablo, la verdad, el versículo está diciendo que no es la cruz que tiene el poder, pero el poder se manifestó en la cruz. Por eso que el título del mensaje no es el poder de la cruz, sino el poder de la palabra de la cruz. Y es el poder, vamos a ver que la palabra de la cruz es el poder de Dios. Y también es el mensaje central del Evangelio. Amén. Bueno, la palabra de la cruz es el centro del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje que Pablo, era el mensaje que Pablo predicaba. Mira en 1 Corintios, nosotros estamos en 1 capítulo 2, versículo 1 y 2. Pablo consideró el mensaje o la palabra de la cruz como el centro del Evangelio. Cuando él fue a visitar a los corintios, dijo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría humana, porque Pablo era un hombre culto, muy estudiado, debería hablar por lo menos 4 idiomas en sus días, podía hablar a cualquier clase de personas. Y como los corintios valoraban mucho la sabiduría humana, los buenos discursos, la buena oratoria, Pablo dijo que él no se preocupó con eso, no fue hablando con palabra bonita, porque dijo así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. En otras palabras, no quise predicar otro tipo de mensaje, otra cosa, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este. Eso es muy importante para todos los predicadores hoy. Nuestra preocupación, nuestro deber es preocuparnos en predicar a Cristo. ¿Sabe por qué hay poco efecto en los mensajes de hoy? Porque en muchos mensajes no hay Cristo. Si tú mirares para el ministerio de Felipe, va a ver que las multitudes seguían a Felipe porque vieron las señales que él hacía, porque les predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo. Escucha acá, predicadores, todos los que suben acá, el mensaje que se predica acá es Cristo. Y este Cristo crucificado, o sea, el mensaje que es rechazado por muchos, puede ser vergüenza para muchos, pero para nosotros es poder de Dios para salvación nuestra. Oh, ¿puedes sentir la presencia de ese Jesús aquí esta mañana? Él está aquí, hermanos, hablando con nosotros. Y yo creo que cuando hablamos su palabra, Él queda contento, ¿no? Y hasta podría decir así: mira, papá, mereció la pena, ¿no? Oh, aleluya. Jesús prometió: yo estaré con vosotros todos los días, y donde hubiere 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero déjame recordarte de una verdad todavía más profunda. Jesús no solo está en medio nuestro hoy, esta mañana, sino que está dentro de nosotros. Jesús dijo que aquel que guarda mi palabra, Él dijo así: yo vendré con mi papá y haremos morada en Él. Haga así en tu pecho: Jesús vive aquí. Jesús habita en mí. Hermanos, déjame decirte otra cosa. No espere, no esté solo atento en escuchar la voz de fuera de Jesús. Escucha la voz hablando dentro. Entonces para Pablo el mensaje, Cristo era el mensaje que él predicaba.
La palabra de la cruz es el centro del evangelio, porque Pablo no toleraba la predicación de otro evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 8 a 10. Él tenía como el centro del evangelio. Hermanos, tentamos imaginar el contexto. Pablo va para un lugar y piensa así: bueno, allá hay doctores, hay personas muy inteligentes, muy sabias, y hace un buen discurso. Entonces voy a aprovechar del talento y del conocimiento que tengo y voy a superarlos. Quizás podría ser eso, pero Pablo no vino a intentar hablar bonito y convencer. Después explicó, él dijo así: porque yo fui en demostración de Espíritu para que, y no en sabiduría humana, para que vuestra fe no esté fundamentada en palabras, sino en el poder de Dios. Pero ahora vemos que para Pablo Cristo, el mensaje, la palabra de la cruz, era el centro del evangelio, porque él no toleraba la predicación de otro evangelio. Pablo dijo así: mas si aún nosotros, si por ventura mañana cambiemos de mensaje, o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que yo he anunciado, o sea, el evangelio de la cruz, seamos anatema. Versículo siguiente. Como antes hemos dicho, también ahora los repito. Ya había dicho: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No, hasta ahí. No lo reciba. Queridos hermanos, déjame alertaros una cosa. Mira, vosotros cuando están ahí escuchando, vosotros no deben estar apreciando el predicador. El predicador acá no es el punto de atención tuya. Por eso que algunos predicadores a veces se visten de una manera tan para que cuando sube acá no hay cómo decir: mira, muy llamativa. La atención debe ser dada a la palabra que el predicador está predicando. Cuando tú tienes gloria a Dios, no da gloria al predicador. Venga a decir: qué palabra gloriosa es la tuya, Señor. El predicador debe llevarte a apasionar por Cristo, por la palabra y no por Él. No aplauda al predicador, aplauda el Dios que usa el predicador. Presta mucha atención. En medio del cristianismo hoy hay los estrellas. No hay estrella acá. La única que quiso tornarse estrella cayó, ¿no? Entonces se cayó. Entonces nosotros somos siervos, y no hay posición más alta que ser siervo, porque los siervos tienen su vida escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. ¿Hay un punto más alto que el cielo? Entonces nosotros estamos allá. Entonces presta atención en el mensaje. Por favor, se aferre a las escrituras. Valore a las escrituras. Confiera o confiera. No, es decir, evalúe por las escrituras, compare. No, quiero decir que tú tienes que hacer como los creyentes bereanos. Se predica acá, se valora por las escrituras, se compara. Pero si tú no conoces escritura, ¿va a comparar qué? ¿Va a dar glorias para todo? No. Bueno, ya estoy demasiado ya. Bueno, tengo que ir adelante. Pero hermano, me preocupa como pastor, porque a veces, como yo estoy diciendo, hoy en el medio cristiano hay unas estrellas que ellos se portan como estrella, y los creyentes lo tienen como estrella.
Es llegando, cuando llega la persona, hay unos gritos y qué cosa fea. Hacen una fila para sacar fotos y poner, y exponen las redes sociales. Estoy con una foto con el predicador, con el cantor tal. ¿Por qué no pone con Cristo? ¿Por qué no pone un versículo bíblico? Mira, hermano, que a veces estamos nos apartando, no estamos valorando tanto cuanto deberíamos valorar la cruz, la palabra y la cruz. Mira, la palabra de la cruz era el centro del evangelio, porque la muerte de Cristo en la cruz no fue un accidente, sino un plan eterno de Dios. La cruz no fue un accidente, algo pasó, no. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8 nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, y la adoraron. Dice el versículo correcto, 13 y versículo 8. No es 3, creo que es 1 y 8, debe ser 1 y 8. Está mal citado este versículo. 13 y 8. Pero yo quiero leer este versículo que yo puse mal. Muy bien. Es el versículo 13 y 8 mismo, ¿no? Y dice: estaba hablando a veces, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, no es que cuando comenzó el mundo, es antes. En el plan eterno de Dios, Cristo ya estaba inmolado. O sea, cuando Dios no había hecho nada, ningún ser humano y nada, allá el Dios, o sea, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya habían decidido que Cristo moriría en la cruz. Entonces el evangelio no es una cosa nueva. La muerte de Cristo en la cruz no fue un accidente, no, fue un plan de Dios, eterno de Dios. Isaías había profetizado sobre ese sufrimiento, y dejamos de leer, mostrando 700 años antes la manera en que Dios decidió salvar al ser humano. Ahora, hermano, la palabra de la cruz no solo es el centro del evangelio, como la palabra de la cruz, como he dicho, es el poder de Dios. Volvamos al versículo que hemos leído, 1 Corintios 1 y 8. Porque la palabra de la cruz, 1:18, es locura a los que se pierden, a los que rechazan. No tiene efecto esta palabra, pero para los que se salvan, esto nosotros, los que creen, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. La palabra, el mensaje de la cruz. O sea, el hombre es pecador, no tiene cómo salvarse a sí mismo, pero Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo para morir en una cruz, para que todo aquel en quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de la cruz es el poder de Dios para salvar a los que creen, dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 16 y el 17. Porque no me avergüenzo del evangelio. Evangelio, mensaje de la cruz. Hermano, tenga en mente el contexto que Pablo está hablando. Está hablando de un grupo de personas que decían ser muy sabios, que valoraban un buen discurso, pero Pablo está hablando que no se avergüenza del evangelio por una razón, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que en él cree. Judíos, primeramente, también a los griegos, porque Jesús vino
comenzó a predicar a los de la casa del Padre, pero rechazando el evangelio se extendió y nos alcanzó nosotros también. Entonces la palabra de Dios es el poder de Dios para salvar todo aquel que cree. O sea, no importa en qué circunstancia tú estés, aunque tú estés ya a las puertas del infierno, si tú crees en esta palabra tiene poder para rescatar. ¿Te acuerdas del ladrón de la cruz que se arrepintió? A la puerta del infierno, cuando él clama a Cristo, Jesús dijo así: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Mira, no importa en qué circunstancia entraste aquí hoy, quizás con tu vida espiritual, moral destrozada, pero si tú crees en Cristo hoy, Él te salva. Él escribe tu nombre en el libro del Cordero. Amén. Mira, hermanos, la palabra de la cruz es el poder de Dios para reconciliarnos con Él. Colosenses 1 y 20. Pablo, estamos hablando sobre el poder de la palabra de la cruz. Dice: y por medio de Él, de Cristo, de la cruz, reconciliar consigo todas las cosas, no solo nosotros, sino toda la creación, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿o qué? La sangre de la cruz. Siguiente. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora las cosas cambiaron, os ha reconciliado y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte y muerte de cruz, para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de Él. La palabra de la cruz no solo es el poder de Dios para reconciliarnos, sino que también es el poder de Dios para unirnos a su cuerpo, o sea, al cuerpo de Cristo. Efesios 2, 14 a 16. Este es el poder del Evangelio. Pues Él es nuestra paz, de ambos pueblos, gentiles y judíos. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. ¿Y mediante qué? Y mediante la cruz, y mediante el instrumento por el cual Dios venció a Satanás y demostró su poder, y por medio de la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Predicadores, creyentes, no necesitamos predicar otra cosa más que el mensaje de la cruz. No necesitamos estar preocupados en transmitir cosas nuevas. Primero, si tú piensas que tiene mucha información, hay jóvenes acá que tienen mucho más información que tú. Hermanos, nosotros los mayorcitos acá no vamos más lograr tener las informaciones que tienen los jóvenes hoy. Por eso, no te preocupes en conocer todo. Conozca a Jesús, conozca la palabra. Predicadores, estudie la palabra, estudie el texto. No necesita saber de muchas cosas. Predique, porque esa palabra tiene poder. Tiene poder. Mira. A veces yo preparo sermones acá, pero vosotros se acuerdan de los puntos. No se acuerdan. No se acuerdan muchas veces ni siquiera del título del mensaje. No se acuerdan. Pero lo que hará la diferencia es el poder del mensaje, que va a tocar tu corazón
Eu dudo que depois de predicar acá, os outros vão dizer, a não ser que te apuntes allá, porque não vas saber os pontos. Pero si tú escuchas el mensaje de la cruz, ella hará la obra en tu vida. Mira, hermanos, visto que el mensaje de la cruz, realmente la palabra tiene ese poder, la pregunta que podemos hacer es, ¿vivimos hoy este poder del mensaje? ¿Compartimos hoy el mensaje con la convicción de que realmente es el poder de Dios? ¿O tenemos vergüenza? Porque hoy a veces tenemos vergüenza de manifestar nuestra fe, mientras las sectas están ahí se exponiendo en todos los lugares. Bueno, yo no conozco a todo acá, pero quizás hay entre nosotros personas que no han experimentado el poder del mensaje de la cruz. Pero si tú esta mañana escuchó esa palabra y cree, este poder se manifiesta. Es un poder que a nuestros ojos está invisible, como mucha cosa invisible que hay allá. Pero cuando tú tienes contacto con estas fuerzas, entonces tú tienes poder. Al momento en que tú dices, Señor, realmente soy un pecador, Señor. ¿Te das cuenta que eres un pecador o no? Entonces, si tú eres un pecador, estás perdido. Pero tu palabra dice que has muerto por mí en la cruz y tú tienes poder para perdonarme. Señor, yo te recibo como mi Señor y como Salvador de mi alma. Y este poder te alcanza y te transforma. Así pasó conmigo. Yo no sabía muy bien sobre eso, sobre la cuestión de ser un creyente en Cristo. Pero yo dije, Señor, si este es el camino que debo seguir, entonces muéstrame. Y el predicador en este momento dijo, sienta a Jesús entrar en tu corazón. Volvió a hablar por la segunda vez, sienta a Jesús entrar en su corazón, y habló por 3 veces. Y yo dije, Señor, no sé cómo puede entrar en mi corazón, pero si tú puedes, entra en mi corazón. Y en este momento no hay palabras para explicar, pero sentí literalmente que Jesús entró en mi corazón y el poder se manifestó, porque me transformó del agua al vino. O sea, completamente. El otro día era otra persona. Ya no frecuentaba más los lugares que frecuentaba, ya no hacía más lo que hacía, porque Él me transformó. Me acuerdo que estaba, ¿te acuerdas? Los más que tienen más años acá, los que venían para tocar, yo tocaba música, ¿no? Y entonces cogía la guitarra, y hoy tenemos las cifras, todo internet, todo, pero antes se compraba unas libretas. Cada músico, cada artista mundano, Leonardo, Zé Camargo, Luciano, entonces estos traían sus libretas, contenía 12 canciones, sus CDs, y entonces ellos tenían una libreta que se compraba con las cifras de su música. Pero me acuerdo que el otro día estaba ahí con la cifra tocando, y el Espíritu Santo habló conmigo, no tenéis que más estar tocando eso, porque el poder estaba en mi vida y comenzó a libertarme. Mira, quizás tú podrías decir, pastor, pero podría haber un mensaje más bonito, algo como en las películas, así maravilloso, pero decir que Dios, ese mensaje que Dios el Creador entregó a su Hijo para morir en la cruz, ese es un mensaje muy sencillo, es una predicación tan sencilla. Mira, no espere otro mensaje. Dios no preparó un mensaje para agradarte a ti. Dios preparó un mensaje para salvarte a ti. El versículo que quiero leer, creo que es Corintios 1 y 21, hermano. 1 Corintios 1 y 21, es 1 y 21. Mira, sí, exactamente, mira ahí. Estoy diciendo que si tú esperas entregar tu vida para Jesús cuando escuchar un mensaje más bonito, el único mensaje es ese. Pues ya que
en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es locura de la predicación? Exactamente este mensaje, el mensaje de la cruz. Solo esta salva, las otras puede agradarle, puede agradarte. A las otras puede hacer con que tú salte y se alegre, pero solo este mensaje tiene poder para salvarte. Vamos a orar. Si es para Jesús, hay que ser fuerte. Jesús, este mensaje poderoso que salva, que transforma,